Filtrar y ordenar son quizás de las herramientas que más se utilizan en Excel para el manejo de las bases de datos. Bueno, con este ejemplo vamos a aplicar estas dos herramientas. En esta tabla de datos tenemos en la primera columna una fecha, en la siguiente tenemos el nombre de unos proveedores, la descripción general de unos materiales, es decir, las categorías o los tipos. En la columna D tenemos la descripción específica y en la columna E tenemos la cantidad de toneladas. Cada uno de estos registros entonces corresponde al descargue de material desde cierto proveedor en una fecha específica. Por ejemplo, este primer registro en la fila 2 se leería como que el 30 de agosto desde el proveedor Puerto Barranquilla llegó un material tipo lámina, específicamente lámina cold roll, en una cantidad de 29 toneladas. Vamos a ver inicialmente la herramienta ordenar. La herramienta ordenar permite utilizar uno o varios criterios para organizar la información dentro de una tabla o dentro de una base de datos. Vamos a utilizar como criterio inicialmente solamente la fecha, ¿sí? Entonces basta con que nos ubiquemos en un registro en esta columna para poder realizar el proceso de ordenamiento. La herramienta ordenar y filtrar la podemos ubicar o en la ficha de inicio al extremo derecho, la herramienta se llama así, ordenar y filtrar, o en la ficha de datos por separado encontramos ordenar y filtrar. Cualquiera de las dos formas entonces la podemos, en cualquiera de las dos lugares lo podemos encontrar. Vamos a hacerlo desde acá, desde la fecha de inicio. Les decía entonces que basta con ubicarnos en un registro de la columna que vamos a utilizar como criterio para el ordenamiento. Vamos a la herramienta ordenar y filtrar o ordenar. Si estamos en la ficha de datos, tenemos tres opciones para ordenar. Si es con un solo criterio, sería entonces alguna de estas dos: ordenar del más antiguo más reciente, en este caso porque estamos hablando de una fecha, del más reciente al más antiguo. Y si vamos a utilizar más de un criterio, entonces ya entraríamos a esta opción que es orden personalizado. Bueno, vamos a ordenar, por ejemplo, del más antiguo al más reciente. Aquí tengo resaltado uno de los registros más antiguos que aparecen acá, que es del 7 de agosto, donde llegó un material del proveedor a casa, específicamente cemento 22 toneladas, ¿sí? Lo que quiero resaltar, lo que quiero mostrar es que el registro se ordena por completo, es decir, toda la fila de información se va a mover o en la parte superior o a la parte inferior, es decir, hacia arriba o hacia abajo de la tabla de datos o de la base de datos completa, es decir, no se va a fraccionar, es decir, una parte va a quedar aquí y otra se va a mover, no, el registro se va a mover por completo, ¿sí? Entonces vamos a utilizar la herramienta filtrar y ordenar y filtrar. Vamos a organizarlo del más antiguo al más reciente, ¿sí? Entonces ustedes observan que el registro se movió completo, es decir, con todos los datos en las columnas. Pasó en este caso a la primera posición de la tabla, ¿sí? Entonces la fecha más antigua es la del 7 de agosto, luego está el 8, el 9, ¿sí? Hasta llegar al 1 de septiembre. Si lo organizamos del más reciente al más antiguo, entonces traería en las primeras posiciones los registros del 1 de septiembre y llevaría a las últimas posiciones los registros del 7 de agosto.
vamos a ordenar por proveedor. Entonces, como es un texto, eh, la opción para ordenar sería entonces alfabéticamente, de la A a la Z o de la Z a la A. Miremos por ejemplo cómo quedaría de la A a la Z. Entonces empezaría con el proveedor a casa, luego sería con Armacol, porque aunque tiene la primera letra, en la segunda letra la C va primero que la R. Luego sería con Corpacero, Diaco, ¿sí? Terraza Barranquilla, Paz del Río, Perfilán, bueno. Entonces los organiza en forma alfabética, empezando por los registros de la A a la Z. O si lo hacemos de la Z a la A, entonces traería primero los registros que empiezan por P y terminaría con los que empiezan con la A. Ustedes ven que siempre se mueve el registro completo, es decir, no se fracciona. Lo mismo sería con la lámina, con el material que son texto, con cantidad toneladas. Ya el criterio sería de menor a mayor, ¿sí? Porque es un valor, o de mayor a menor. Desde menor a mayor traería el registro de el 27 de agosto, proveniente de Puerto. El material serían perlines, la descripción específica sería perlines galvanizados en una cantidad de 10.9 toneladas, ¿sí? Ustedes ven entonces que aquí ya en las siguientes columnas aparecen los valores en forma ascendente hasta llegar a la cantidad máxima, o el último registro que aparece con la cantidad máxima de 35 toneladas. O lo invertiríamos, entonces colocar en las primeras posiciones los registros con mayor valor en la columna cantidad de toneladas y en las últimas los de menor cantidad en esta columna. Vamos a utilizar un conjunto de criterios para organizar la tabla de datos o la base de datos. Tenemos que utilizar la opción orden personalizado. Bueno, en esta opción entonces podemos agregar jerárquicamente los criterios que vamos a utilizar para ordenar la tabla. Vamos a realizar este ejemplo. Vamos a ordenar por fecha del más antiguo al más reciente, por proveedor, descripción general y material alfabéticamente de la A a la Z, y por cantidad de toneladas de menor a mayor. Cuando le damos entonces clic en la opción orden personalizado, se nos despliega esta ventana en la cual inicialmente se habilita un criterio. Como estaba ubicado en esta columna de cantidad de toneladas, él me toma como ese criterio en un principio, pero vamos a cambiarlo por fecha, dado que es la de mayor jerarquía dentro de este ordenamiento. Vamos a hacerlo de más antiguo a más reciente, entonces acá cambiamos más antiguo a más reciente. Vamos a agregar otro nivel, sería el proveedor de la A a la Z. Ahora, la descripción general también de la A a la Z, el material de A a la Z y la cantidad de toneladas de menor a mayor, es decir que aquí estaría bien. Podemos cambiar la jerarquía o el orden de estos criterios desde este botón, ¿sí? Podemos mover entonces un criterio hacia arriba o hacia abajo en la jerarquía, o podemos también eliminar un criterio, ¿sí? Por ejemplo, cantidad de toneladas, lo podemos eliminar con este botón.
démosle aceptar. Entonces vemos que inicialmente la base de datos se ordena por la fecha del más antiguo a la más reciente, que sería el 1 de septiembre. Luego, dentro de ese orden, organiza por proveedor. Por ejemplo, en el 7 de septiembre tenemos a Casa y Ferraza. Primero iría a Casa y luego Ferraza según el orden alfabético. Ahora, el 8 de septiembre. Tenemos este registro del 8 de septiembre. Entonces, tenemos Diaco, Ferraza y Paz del Río. Ustedes ven que está organizado alfabéticamente. Ahora, dentro de Ferraza tenemos, Ferraza Barranquilla, tenemos dos tipos de materiales, barra y chipas. Primero se organiza barras, luego chipas, por el criterio de que sea orden alfabético. Bueno, por acá vamos a tomar otro registro. Tenemos este registro del 12, de agosto. Entonces tenemos, no, este no, tomemos el del 13. Tenemos entonces el 13, un único proveedor que es Ferraz de Barranquilla, con dos materiales, lámina y tubería. Entonces se encuentra organizados alfabéticamente, primero lámina, después tubería. Dentro de lámina tenemos lámina asbesto o asbeto y metal de alfabéticamente primero iría lámina asbeto y luego metal de. Acá en tubería, entonces tenemos el mismo tipo de tubería. Entonces se aplica el último criterio, que es la cantidad de toneladas de menor a mayor. Por lo tanto aparecería primero este registro y luego este, el primero el de 20 toneladas y luego el de 32 toneladas. Con la herramienta filtrar podemos seleccionar y mostrar o visualizar solamente aquellos registros que cumplen con ciertas características o requerimientos. Bueno, la herramienta entonces, como ya vemos, se encuentra tanto en la ficha de inicio como en la ficha de datos. Podemos filtrar utilizando un criterio u utilizando un conjunto de criterios. Inicialmente vamos a seleccionar los encabezados de la tabla y seleccionamos entonces la herramienta filtro. Nos aparecen unos iconos en forma direccionales hacia abajo en el extremo derecho inferior de cada columna de información. Revisemos primeramente el filtro de fecha. Desde el filtro, desde este icono de filtro también se puede realizar la operación de ordenar, e incluso se puede ordenar por color. Ahora, en esta lista que se despliega, se agrupan las diferentes fechas que aparecen en esta columna, por año, por mes, y ya dentro del mes aparecen las diferentes fechas que hay en la tabla de datos. Desde estas dos opciones podemos filtrar por color, que no tiene nada que ver con la fecha, pero sería básicamente por el relleno de la celda, o filtro de fecha propiamente. Entonces tenemos varios criterios. Si queremos aplicar un filtro que para una fecha que sea igual a, que esté antes de, después de, en un rango, mañana, hoy, ayer, próxima semana, ¿sí? Estaría entonces, o tendríamos varios criterios por aplicar en esta columna de fechas, ¿sí? Inclusive se pueden aplicar filtros personalizados utilizando más de un criterio. En la columna de proveedor, que es una columna de texto, entonces también tenemos bueno, nos aparece en esta lista todos los diferentes registros que aparecen en esta columna. En este caso serían los diferentes proveedores. Acá Sarmalcol, Corpacero, ¿sí? Bueno, aquí ustedes ven que hay
dos registros que son iguales, ¿sí? Entonces, ¿por qué aparecen dos, por qué aparece el mismo registro dos veces? Realmente no son iguales, si ustedes se dan de cuenta, este es Puerto Barranquilla, pero con un espacio después del slash, mientras que acá no tiene espacio luego del slash. Podríamos corregir entonces esto porque se trataría de un error deseleccionando eh, los registros desde esta opción, seleccionar todo. Entonces inicialmente aparecen todos activos y le quitamos la activación de la casilla y seleccionamos solamente lo que nos interese, en este caso Puerto Barranquilla con y sin el espacio, ¿sí? Entonces sin el espacio aparece una sola vez, es decir que lo regular es colocarlo sin el espacio, aparece una vez, lo regular es hacerlo, es que quede sin espacio. Este error porque se presenta porque esta tabla no se construyó utilizando validación de datos. Si estuviera utilizado validación de datos, este error no se debió haber presentado. Bueno, aquí ya entonces corregimos ese error y encontramos que ya Puerto Barranquilla aparece como un único registro. Seleccionemos todo. Entonces podemos seleccionar, ¿sí?, uno o varios elementos diferentes de esta columna, hablando de elementos, diferentes proveedores, ¿sí? Simplemente activando la casilla del encabezado perdón, la casilla de cada proveedor, que corresponde a cada proveedor. Podemos también filtrar por texto, es igual a, o sea que está escrito tal cual, que no está escrito tal cual, ¿sí?, o no es igual a, comienza por una letra o una palabra, termina con una letra o una palabra, contiene una letra o una palabra, no contiene una letra o una palabra, o el filtro personalizado. Ya para, quitémosle este filtro de proveedor, ya para la cantidad de toneladas, que son valores, entonces el filtro aparece por números, ¿sí? Aparecen las diferentes cantidades que hay en la columna en la columna cantidad de toneladas. O podemos filtrar también aquellas que sean igual a o que no sean igual a, que sean mayores que, menores, mayor o igual que, menor o igual que estén en un rango, los 10 mayores, los superiores al promedio, inferior al promedio, o también filtro personalizado. Vamos a realizar estos diferentes ejemplos que aparecen acá. Vamos a filtrar los registros de la semana 21 al 27 de agosto, ¿sí? Entonces podríamos venir acá, deseleccionar todos los elementos, ¿cierto? Abrir acá en el mes de agosto y seleccionar los días 21 al 27. Entonces 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, ¿sí? Entonces solamente quedarían esos registros del 20, se mostrarían solamente los registros del 21 al 27. Démosle atrás para que quite el filtro. También lo podemos hacer desde esta opción, filtro de fecha, entonces entre. Entonces posterior igual al 21. Entonces podemos escribir acá la fecha o la seleccionamos desde este calendario, ¿sí? 21. Entonces 21 de agosto. Esta otra vamos a escribirla entonces hasta el 27. 27/08/2017. Entonces posterior igual a 21 y anterior o igual a 27, o sea en el rango entre el 21 y el 27. Y nos trae eh, los mismos registros que habíamos filtrado previamente. Bueno, podemos darle atrás o podemos simplemente desde acá, desde esta opción, borrar el filtro de fecha. Vamos a aplicar ahora un filtro proveedor para solamente dejar los registros de el proveedor Diaco. Entonces
Deseleccionamos aquí las casillas de los proveedores y solamente seleccionaríamos Yaco y nos traerían todos los registros que aparecen con este proveedor. En descripción general vamos a filtrar los registros de materiales galvanizados. Pero no sería entonces en descripción general porque aquí en esta columna no aparece ninguna parte de galvanizado, sería en materiales, registro de los materiales galvanizados que aparecen acá. Entonces la palabra galvanizado puede que aparezca completa, ¿sí? O con las iniciales el GALB, ¿sí? Aparece entonces galvanizado, no en plural sino en singular, o las letras GALV. Apliquemos inicialmente este criterio de la inicial GALV. Entonces, no existe ningún registro de material donde sea solamente GALV, ¿sí? Sino que es una parte de un texto, por lo tanto tenemos que utilizar este tipo de filtro. Contiene, porque no es ni igual, ni comienza por, ni termina en con. Puede que termine, sí, pero no podemos garantizar en este momento eso. Entonces más bien vamos a decir contiene. Entonces contiene GALV. Entonces trae los registros que aparecen tanto con las 4 primeras letras del nombre o con la palabra completa, galvanizado, ¿sí? No sería entonces necesario agregarle un criterio adicional donde aparezca la palabra completa. Vamos a filtrar en la columna cantidad de toneladas los registros de 30 toneladas o más en esta columna. Entonces podríamos venir acá de seleccionar y empezar a tomar uno a uno los registros que sean iguales o mayores a 30. Lo más rápido para hacerlo entonces es desde acá, desde esta opción, mayor o igual que, porque incluiría entonces también al valor de 30. Entonces es mayor o igual a 30. Entonces tomaría todos los registros cuya cantidad sea igual o mayor o igual a 30. ¿Sí? Volvamos acá al filtro de cantidad de toneladas mayor o igual a 30. Vamos a colocarle acá o y vamos a colocarle y menor que 33 toneladas. ¿Sí? Entonces va a traer lo que sea igual o mayor a 30 pero que, menor que 30 toneladas. ¿Sí? Entonces mire que aquí salieron algunos registros, los que estaban por encima de 33 toneladas. Solamente dejó los de 30 hasta 32.8, que es un poco por debajo de 33. Vamos a cambiar este filtro. Vamos a decir los que son mayores que 30 o no podríamos colocar y porque no se estaría cumpliendo. Es menor que 20 toneladas. ¿Sí? Entonces vuelvo y digo, no podemos colocar y porque no hay ningún registro que sea a la vez mayor que 30 y menor que 30. O es lo uno o es lo otro, pero entonces por eso seleccionamos el conector lógico O. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos todos los registros que están por debajo de 20 toneladas, incluyéndolo, y los que están por encima de 30 toneladas. Vamos a aplicar entonces este último filtro. Filtrar materiales tipo tubería estructural proveniente de Barranquilla en el mes de agosto. Entonces serían varios filtros que se deben aplicar al tiempo. Entonces primero tipo tubería. Entonces aquí en descripción general seleccionaríamos lo que aparezca con categoría tubería.
tipo material tubería estructural proveniente de Barranquilla en el mes de agosto. Entonces nos falta definir que sea tipo estructural, es decir, acá en descripción específica buscamos que sea estructural, que provenga de Barranquilla eh, y que aparezca en el registro de fechas en el mes de agosto. Entonces acá eh, material, entonces como estructural no es una descripción como tal, sino hace parte de una descripción, o sea, es una parte solamente. Entonces buscamos acá contiene estructural, que venga de Barranquilla. Entonces ustedes ven que Barranquilla no está escrito por completo, sino que está abreviado Bequilla. Entonces podríamos decir eh, termina con, porque en los proveedores Barranquilla aparece siempre al final y aparece abreviado Bequilla. Bueno, no hay problemas con mayúscula y minúscula, él no diferencia entre la una y la otra. Entonces aquí solamente da esos tres registros de cuatro que habían, porque el otro era Diaco. Y que sean del mes de agosto, bueno, aquí entonces tendríamos que los tres registros son del 13 de agosto y el 25 de agosto, por lo tanto aquí no tendríamos que aplicar eh, ya ese criterio de que solamente sea agosto porque los únicos registros que hay son de este mes. Entonces aquí tendríamos registrada la información que cumple con esta característica. Entonces les decía que los filtros eran para visualizar información de una tabla de datos, una base de datos que cumple con una característica o con unos requerimientos. Los filtros nos ayudan también a revisar qué registros quedaron mal ingresados, como lo vemos ahorita acá con los registros que aparecían con el espacio entre el enlace y Barranquilla, ¿sí? Eh, y también nos permite quitar duplicados, ¿sí? Si nosotros encontramos información que está duplicada, eh, podríamos entonces visualizarla y determinar cuál eliminar. Por ejemplo, estos dos registros eh, estarían parcialmente duplicados. Podríamos, si fuera pues el caso, podríamos consolidar esto en un solo registro sumando esta tonelada y sumando estas toneladas y eliminando uno de los registros, si lo quisiéramos hacer así.